Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos y a todas al seminario la importancia de las estadísticas para la toma de decisiones en el marco de la celebración del Día Mundial de la Estadística. Como Instituto Nacional de Estadísticas, estamos muy contentos de poder llevar a cabo este seminario y agradecemos vuestra presencia. Esta celebración tiene por objetivo concientizar a la población sobre la importancia del trabajo que las oficinas de estadística desempeñamos a diario en nuestros países. También buscamos realzar la importancia que la estadística y los datos tienen sobre nuestras vidas y sobre las decisiones que realizamos en base a estos. En esta ocasión contamos con la participación de tres panelistas a quienes agradecemos su buena disposición de poder acompañarnos en esta disposición, o sea, en esta presentación. En primer lugar, Sandra Quijada Haber, directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, de nuestro país. Al doctor Juan Manuel Rodríguez Po, presidente del INE de España, del Instituto Nacional de Estadísticas de España. Al doctor Jorge Figueroa Zúñiga, presidente de la Sociedad Chilena de Estadística. Así que estamos muy contentos de poder contar con la presentación y participación de estos tres panelistas. Y antes de dar la palabra a nuestros panelistas, les informamos que al finalizar las tres exposiciones, daremos un espacio para atender sus consultas. Así que, por favor, si tienen dudas o preguntas que quieran plantearles a nuestros panelistas, háganlas llegar a través de nuestro chat, digamos, a medida que avancemos con las distintas presentaciones. Bien, en primer lugar, y para dar inicio a este evento, daremos la palabra a Sandra Quijada Haber. Sandra es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Economía de la misma casa de estudios y cuenta con un diplomado en Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresó al INE en abril de 2019 para ocupar el cargo de subdirectora técnica y en febrero asumió como directora nacional subrogante. Anteriormente fue subdirectora técnica del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, jefa del Departamento de Investigación Social de la División Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y asesora en metodologías de encuestas del Consejo Trabajo y Equidad de la Presidencia de la República. Ha sido académica de la Universidad de Chile, autora de diversos documentos sobre metodología de encuestas y cuenta con una amplia experiencia en diseño e implementación de encuestas. Sandra nos va a realizar la presentación. Buenos días a todos y todas, ¿se escucha? Bien. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Muy bienvenidos a todos y todas quienes están compartiendo esta actividad con nosotros el día de hoy. Como bien decía Leonardo, estamos muy contentos de poder compartir esta conmemoración con distintas personas en distintas regiones de nuestro país, que es una de las cosas buenas que nos ha dejado este periodo, el poder hacer estas actividades con un poco mayor cobertura de la que hubiésemos pensado hacer en otras circunstancias. Yo les voy a hablar básicamente de la importancia de las estadísticas en la vida de las personas y para la toma de decisiones informadas. Entendiendo un poco el rol que juega nuestra Oficina de Estadísticas en las políticas públicas y en la vida cotidiana de las personas. En esta línea vamos a revisar 4 temas. El primero está relevando la importancia de las estadísticas para el proceso de toma de decisiones, la oferta estadística para que se conozca qué es lo que nuestra oficina entrega como productos a los servicios públicos y a la comunidad para la toma de decisiones, estadísticas disponibles y su aplicación en la vida cotidiana, y difusión y acceso a la información. Partiendo por el primer punto, las estadísticas en el proceso de toma de decisiones tienen como objetivo actuar como un insumo para la toma de decisiones de los agentes económicos. Estamos hablando en este sentido de los hogares, de las personas, empresas, sector público y otras organizaciones de la sociedad civil.
ejemplos de esto, tenemos las actualizaciones de contrato a partir de la información del índice de precios al consumidor a través de los cambios que se generan en la UEF, focalización de recursos públicos a partir de las estadísticas de pobreza, por ejemplo, o también medidas que se pueden tomar a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, por ejemplo. Todo esto cumple un rol fundamental en los procesos de formulación y evaluación y monitoreo de las políticas públicas. Por ejemplo, en la evaluación de programas sociales y asignación de recursos tenemos los censos y que contribuyen también a las decisiones de infraestructura que se toman en los distintos servicios públicos que están orientados a esta tarea. Sin ello nos encontraríamos en un escenario de incertidumbre, probablemente con una focalización de recursos que no corresponde a quienes más lo necesitan en ese momento. Y es importante que podamos, dado la restricción de presupuesto que tenemos los países en general y las comunidades, incluso más pequeñas, podamos tomar esta información e integrarla a nuestra decisión de manera de tomar una decisión eficiente y óptima en el gasto de los recursos y también en cómo estos pueden rentabilizar en el tiempo. Además, las estadísticas apoyan el proceso de rendición de cuentas y de transparencia. La información que nosotros utilizamos para entregarla a la ciudadanía no solamente proviene de las encuestas ni de los censos, también provienen de registros administrativos de otros servicios públicos. Es así como hace un tiempo nuestra institución utiliza los datos de la Superintendencia de Pensiones y hace un contraste respecto del dato administrativo versus el dato que se obtiene de la encuesta, y se ha trabajado con esta institución para poder hacer una publicación conjunta dentro de los próximos meses que integre tanto los datos administrativos como los datos de la Encuesta Nacional de Empleo. Las herramientas de captura y procesamiento de la información también pueden ser muy útiles para el diseño de políticas públicas, y aquí hablamos de los mapas temáticos, de los lugares georreferenciados, de las plataformas que nos permiten hacer cruces de información, que nos den una visión gráfica de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Como por ejemplo, tenemos permisos de edificación autorizados y planes reguladores que ayudan a la actualización del marco muestral para el levantamiento de información. También tenemos indicadores de calidad de vida, tenemos indicadores de calidad de plazas y parques, tenemos mapas de mortalidad, ¿cierto? Tenemos mapas de migración que han sido desarrollados en conjunto con nuestro equipo de demografía y de geografía, de manera de hacer mucho más amigable la información que estamos entregando a la ciudadanía y al resto de nuestros usuarios. Es así que las propiedades de las estadísticas definidas por la OCDE se refieren a la pertinencia, la oportunidad y puntualidad, la veracidad, precisión y confiabilidad, coherencia y comparabilidad y la calidad de estas estadísticas. Los institutos nacionales de estadísticas o las oficinas nacionales de estadísticas se rigen por estas propiedades, estos principios, de manera de entregar la información en particular de forma oportuna. Y es en estos tiempos de crisis sanitaria, por ejemplo, donde se hace aún más valiosa la entrega de información y la decisión rápida de integrar preguntas y de actualizar la oferta estadística respecto de las necesidades de información que se van generando respecto de estos temas, como lo hemos hecho con la encuesta social COVID, como hemos hecho en la integración de preguntas específicas sobre el impacto de la pandemia en la encuesta nacional de empleo, el índice de remuneraciones y en algunas otras encuestas que nos han permitido entregar información, si bien de corte más cualitativo, porque no se nos ha permitido hacer las pruebas que habitualmente estamos acostumbrados para poder dar el principio de
precisión, pero sí en el fondo estamos trabajando con la oportunidad, pertinencia y calidad de la información. Respecto de la oferta estadística, desde los orígenes del instituto, en 1843 se han realizado una serie de censos. Acá tenemos, ¿cierto?, algunas fotos de cómo se veían estos instrumentos hace muchos años atrás. Y también una serie de estudios de la realidad social que contribuyen al desarrollo del país a través de la producción de información, principalmente para el diseño y evaluación de políticas públicas, así como de investigación social, económica, permitiendo acceso a indicadores, ¿cierto?, y productos estadísticos de la academia, investigadores y su ciudadanía en general. Entonces, acá vemos un acceso a nuestra página web que tiene una serie de indicadores distintos. En la parte de arriba, ¿cierto?, tenemos acá la participación intercultural que en este minuto estamos llevando a cabo para completar la cédula censal de nuestro censo 2023, notas técnicas de la contingencia del COVID, encuesta nacional de empleo para el cuestionario web y también un micrositio que explica la relevancia de participar en esta encuesta. También tenemos censo agropecuario y los mapas temáticos que comentábamos hace un momento, documentos de trabajo y estadísticas por temática. Contamos con cerca de 70 productos estadísticos continuos en distintas temáticas, medioambientales, económicos, sociales, demográficos y vitales, y son difundidos en nuestra plataforma web. Entonces, toma de decisiones de actores públicos y privados. Algunos ejemplos de las más grandes áreas que tenemos en la institución. Tenemos las estadísticas del trabajo con la encuesta nacional de empleo que ya les había comentado, índice de remuneraciones y costo de la mano de obra que se publica mensualmente, informalidad laboral que tiene su propio boletín cada 3 meses, encuesta de microemprendimiento que se levanta en conjunto con el Ministerio de Economía cada 2 años. Tenemos una serie de estadísticas económicas que tienen periodicidad anual o superior dependiendo de su clasificación en estructural o coyuntural. Y también estadísticas de ingresos y gastos, donde tenemos la encuesta suplementaria de ingresos que se levanta durante el último trimestre del año, donde para este año estamos comenzando su levantamiento en los próximos días. La encuesta de presupuestos familiares, que es la base de la canasta que se define para el índice de precios al consumidor y que se levanta cada 5 años. Estadísticas demográficas y vitales, están las estadísticas vitales, nacimientos, matrimonios, entre otros, estudios demográficos asociados, por ejemplo, a la población migrante y las proyecciones de población que nos permiten incorporar ciertas características para caracterizar mejor a nuestra población. En 2017, y a partir de este censo, se empezó a trabajar en un marco muestral actualizado que permitiera reflejar de mejor manera la condición y más bien la participación de la población migrante en la población total de nuestro país. Eso llevó a que se actualizaran también las proyecciones de población que se publicaron durante el año 2019 y que hoy, al usarla en instrumentos como la Encuesta Nacional de Empleo, nos permiten caracterizar mejor a la población que está conformada hoy por una importante población migrante. También tenemos estadísticas medioambientales, tenemos informes anuales, variables básicas ambientales a través de una plataforma muy amigable, aspectos ambientales considerando datos de aire, agua, biodiversidad, tierras y suelos. También tenemos las estadísticas sociales donde tenemos información tan relevante como las estadísticas de género, ¿cierto? Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, encuesta de uso del tiempo, registros administrativos, de justicia, carabineros, cultura, policía e investigaciones. Todos estos datos administrativos se procesan y se van publicando de acuerdo a la entrega que hace cada uno de esos servicios a nuestra institución. Están las estadísticas de precios, IPC, índice de precios de productor IPP, índice de costo de transporte que publicamos el día de hoy. Censos, población y vivienda, el último censo fue en 2017, el próximo será en 2023 y el censo agropecuario que está planificado levantarse
en marzo del próximo año. Respecto de la situación actual y el impacto de la crisis sanitaria en nuestra función como Instituto Nacional de Estadística, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer una migración importante al teletrabajo, actualizando metodologías de recolección, priorizando productos IPC-IN, reprogramando los censos, no solamente el de población y vivienda, sino que también el censo agropecuario y forestal que estaba planificado para levantarse en abril de este año. Se generó una suspensión inicial en las encuestas del terreno y ya estamos empezando a recuperar esa recolección presencial. También abrimos nuestras metodologías, en tanto actualizamos metodologías a levantamientos por cuestionario web que estamos implementando en la encuesta nacional de empleo y que pensamos utilizar también en los censos, y entrevistas telefónicas. Eso de alguna manera también ha generado algunos cambios en la planificación y en la entrega de productos. No obstante, ninguna de las publicaciones agendadas para este año ha sido modificada. Así que en esa línea hemos estado informando a través de charlas ciudadanas, comités de expertos y puntos de prensa los distintos cambios que se han realizado, tratando de dejar muy claro qué es lo que se está haciendo y qué es lo que viene eventualmente en el futuro. Respecto de la oportunidad, como les comentaba, hace unos meses en una alianza con el INE, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿cierto? Nos sentamos a colaborar, ¿cierto? Y a diseñar un instrumento que permitiera tomar el pulso a qué es lo que estaba pasando y cuál era el impacto de la pandemia en la situación socioeconómica de los hogares. Así nació la encuesta social COVID-19, cuya primera ronda ya sus resultados fueron publicados y que esperamos se levante una segunda ronda a fines de diciembre y una tercera ronda en marzo, de manera de ir monitoreando qué es lo que está pasando y cómo están siendo efectivas o no las políticas de ayuda que han ido en directo beneficio de los ciudadanos. Producción estadística disponible y su aplicación cotidiana. Bueno, nuestras fuentes de datos, nuestros informantes, ¿cierto?, son empresas, viviendas, hogares y personas. Y también tenemos fuentes de información de registros administrativos que estamos cada vez con mayor potencia introduciéndolos en tanto el contraste de cifras levantadas por encuestas, así como también de la producción propia del registro administrativo. En ese sentido, nuestros productos más conocidos, ¿cierto?, son la encuesta nacional de empleo, donde levantamos la información a través de un informante idóneo, que es una persona mayor de 18 años que responde por él y por todos los integrantes del hogar y nos permite entregar mensualmente la información del último trimestre móvil analizado, ¿cierto?, donde vemos acá que en las cifras de septiembre llegamos, ¿cierto?, a un 12,9% de desempleo a nivel nacional, con una tasa de desocupación de mujeres de 12,1% y en hombres 13,5%. Estos datos nos sirven para reflejar el estado del mercado laboral y esto alienta o desalienta eventualmente a las personas a la búsqueda de trabajo por las condiciones del mercado. También nos hemos preocupado de relevar otros indicadores a partir de lo que se está generando en el mercado laboral, que es que las personas no están buscando empleo, pero estando disponibles para trabajar, que es el indicador de tasa de ocupación, que es complementario con la fuerza de trabajo potencial, que está llegando cercano al 30%. Luego, ¿cierto?, tenemos también otro de nuestros productos muy importantes, que es el índice de precios al consumidor, y en nuestra página web, ¿cierto?, tenemos la calculadora
también contarles que durante el día vamos a estar haciendo talleres de cómo se usa la calculadora con ejemplos concretos, de manera a despejar cualquier duda que se genere respecto del uso de este instrumento. Perdón. Entonces, se ajustan los valores por efecto de la inflación en el periodo de cálculo, se ingresa el periodo de inicio y término, mes y año, y la calculadora entrega el monto ajustado e indica la variación del IPC del periodo solicitado. Esta es una de las herramientas que estamos poniendo a disposición de la población de manera que sea útil para la vida cotidiana. También tenemos las estadísticas demográficas y vitales, ¿cierto? Acá mostrarles un poco que tenemos una plataforma que entrega las características de la inmigración internacional en Chile, y la tenemos por región y podemos ir viendo de manera gráfica, ¿cierto?, cómo se distribuyen los migrantes por región y cómo han ido evolucionando en los últimos censos disponibles. ¿Por qué es importante esto? Las proyecciones de población nos indican básicamente qué es lo que está pasando, ¿cierto?, con el cambio demográfico de la población. Hoy día, por ejemplo, o más bien el año anterior, en 2019, estábamos con la esperanza de vida, ¿cierto?, de los hombres, que estaba rondando el 77,9% y las mujeres 83,4%. Luego, si proyectamos esto al año 2035, vemos que aumenta, ¿cierto?, la esperanza de vida a 80,9 años para los hombres y a 86,0 años para las mujeres. Esto es súper importante para, como información básica para planificar políticas públicas para los adultos mayores, ¿cierto?, y todo lo que tiene que ver con la proyección de los sistemas de pensiones. También acá tenemos la tasa de migración internacional, se estima en 12,1 por cada 1.000 habitantes en 2019. Estas estimaciones, ¿cierto?, se hicieron pre-pandemia, por lo tanto podrían eventualmente variar con estos efectos en el tiempo y una vez que tengamos la información del próximo censo. Y vemos acá que de tener una migración internacional importante, estimada para el 2019 del 12,1%, en el año 2035 llegaría a un 0,5%. Todas estas proyecciones se están actualizando en la medida que vamos teniendo información también de registros administrativos del Departamento de Extranjería y de la Policía de Investigaciones, que nos ayudan, ¿cierto?, a tener esta información de la población que entra de manera legal a nuestro país. Respecto de la difusión y el acceso a la información, el INE tiene publicado todas sus bases de datos de acceso libre sin usuario ni contraseña. Por lo tanto, se puede acceder a cada una de ellas a través de nuestra página web www.ine.cl. Y también en nuestra misma página tenemos la orientación del chat virtual, donde hay una persona que está para responder sus dudas respecto de dónde encontrar la información y de cuál es la información que está disponible en nuestra página web. También tenemos la información georreferenciada, que ha avanzado sustancialmente durante los últimos años. Una plataforma muy cercana a la ciudadanía que fue pensada y fue realizada para su uso local es Dato Vecino, donde ponemos a disposición de la ciudadanía información a nivel de manzana censal, de manera de que puedan observar la infraestructura de su barrio o de otros barrios, lo que puede influir en la decisión, por ejemplo, de un cambio de vivienda. Por acá tenemos el sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano que se trabajó con el Ministerio de Vivienda y con el PNUD para definir indicadores a nivel también local respecto de calidad de vida, ¿cierto? Temas de empleo, de parques, de infraestructura, que permitan en el fondo definir dónde tenemos mejores índices de calidad de vida en regiones y provincias. Y también tenemos, ¿cierto?, nuestros geodatos abiertos, donde tenemos los microdatos del censo, resultados
división político-administrativa y censal, maestro de calles, permisos de edificación, certificados de edificación, ¿cierto? Y estadísticas medioambientales, entre otros usos. También vamos a tener un taller durante el día que va a revisar algunas de estas plataformas. También para nuestros usuarios, ¿cierto? Y ciudadanía particularmente, durante este año hemos tenido un ciclo de conferencias ciudadanas que han tocado los temas más relevantes respecto de la ciudadanía, que son las explicaciones sobre el mercado laboral y cómo se calcula la tasa de desocupación, el índice de precios al consumidor, informalidad laboral, y la última que tuvimos hace muy poco, que trató sobre migración internacional. También, de manera de difundir, ¿cierto? Y dar acceso a la información, tenemos nuestra plataforma que se llama Ineduca, que busca contribuir en la educación de niños y jóvenes en temáticas relacionadas con la estadística y el quehacer del INE, introduciéndolos desde muy pequeños, ¿cierto?, a entender cuál es la función de nuestra institución y qué información es la que se puede poner disponible. También estamos trabajando sobre una app INE que estamos probando ya y esperamos pronto tener disponibilidad de esta app para el sistema Android completo y un poco más adelante para iPhone. Y así también estamos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, para que nos puedan seguir, donde nosotros vamos poniendo noticias. Durante el día iremos informando sobre datos curiosos y algunos saludos que nos están llegando en conmemoración a este día. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu exposición. A continuación, siguiendo con el programa, tenemos la presentación del doctor Juan Manuel Rodríguez Po, quien es el presidente del INE de España desde octubre de 2018. El profesional es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, máster en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, doctor en Economía por el European Doctoral Program in Quantitative Economics, de un programa coordinado por la London School of Economics, la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad de Bonn y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Cantabria y también lo fue en la Universidad de Zaragoza. Ha sido director del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria. Además, ha ejercido como profesor en la Universidad del País Vasco. Tiene numerosas publicaciones en diversas revistas especializadas, tales como el Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Econometric Theory, entre otras. Fue director del Instituto Regional de Estadísticas de Cantabria entre 2004 y 2011. Y el día de hoy nos va a realizar la charla titulada El rol de las estadísticas en el seguimiento de la pandemia de COVID-19, la experiencia del INE de España. ¿Ya? Estimado Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros y por favor, adelante con la presentación. Bien. Buenas tardes aquí en España, buenos días en Chile. Espero que puedan ustedes ver la presentación, ya la primera transparencia. ¿Correcto? Juan Manuel, no se aprecia todavía la presentación, si la puede compartir, por favor. Vamos a ver, es que he ampliado la pantalla y probablemente... Voy a reiniciar el proceso otra vez. ¿Ahora lo ven? No, todavía no se aprecia la presentación. ¿Ahora?
Ahora sí, Juan Manuel, muchas gracias. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría agradecer al Instituto Nacional de Estadísticas de Chile la oportunidad de compartir con ustedes en la distancia este Día Mundial de la Estadística e incorporarme y celebrarlo conjuntamente con su institución. Desde aquí, desde el Instituto Nacional de Estadística Español, nos congratulamos de ello y eso sí, nos habría gustado compartir estos momentos y otros anteriores con ustedes personalmente, pero bueno, la pandemia es lo que es y en todo caso, pues estas comunicaciones nos hacen a todos o nos permiten la posibilidad de estar más próximos, si no en la distancia, al menos en el ánimo y el entusiasmo por conmemorar esta fecha. Mi intención es, después de la excelente descripción que ha hecho la directora del INE de Chile de lo que es la actividad estadística de un instituto, la directora también ha hablado del impacto de la crisis del COVID en su instituto y me van a permitir ustedes que yo comparta la experiencia que hemos tenido aquí en España con respecto a esta crisis, a esta pandemia, ¿no? Hemos tenido, desde luego, una crisis sanitaria global sin precedentes. No creo exagerar si digo que en los 75 años de historia que tiene el Instituto Nacional de Estadística Español, ha existido, o han quizá existido, pocos momentos de la gravedad que hemos experimentado en estos últimos meses. Esta crisis ha generado un doble efecto, yo diría, en el ámbito estadístico. Por una parte, ha incrementado de manera exponencial la necesidad de datos por parte de los usuarios, tanto usuarios institucionales como el público en general. Nosotros, en nuestros registros de difusión, hemos constatado el incremento de nuestros accesos a la web, de accesos a productos de nuestro instituto. En general, la sociedad demandaba más datos y, por supuesto, algunos usuarios institucionales, el Comité de Crisis, el Ministerio de Sanidad, también demandaban más información y hemos tenido que hacer frente a ese incremento de la demanda. Pero, por otra parte, si me permiten la comparación, ese incremento de la demanda ha llevado paralelo lo que los economistas a veces llaman un shock de oferta, ¿no? Un shock de oferta que se debe precisamente a que el impacto de esa crisis sanitaria y de las medidas que los diferentes gobiernos, en este caso el gobierno español, tuvieron que tomar en términos de confinamiento, han tenido un efecto importante, tanto directo como indirecto, sobre la producción y difusión de nuestros productos estadísticos. Por lo tanto, por una parte experimentábamos ese incremento en la demanda, pero por otro, al mismo tiempo, afrontábamos serias restricciones en nuestras ofertas de productos, ¿no? Bien, puedo decirles a estas alturas del año y bueno, esperemos que la situación no sea peor, que hemos conseguido salir de esta aparente contradicción o de este aparente conflicto entre la evolución de la demanda y nuestra oferta. Y creemos que hemos tenido un éxito importante a la hora de gestionar estas contradicciones, que quizá explique o que iré explicando más tarde durante la exposición. Para terminar, lo que sí me gustaría remarcar es, en primer lugar, qué hemos aprendido de esta crisis aquí en el INE español y, en segundo lugar, qué nuevos retos y yo diría oportunidades podemos afrontar ante esta crisis.
Creo que para mí este es el mensaje más importante que podemos lanzar una vez que pase esta pandemia, esta situación de crisis tan horrible para todos. Puede dejarnos aspectos positivos y esos aspectos positivos son oportunidades para el desarrollo de la producción estadística, tanto entiendo en España como en el resto de los países. Bien, a mí me gusta mucho este cronograma que tengo, que comparto con ustedes ahora. Lo hemos denominado estadística, yo diría estadística en los tiempos de COVID, ¿no? Es un cronograma en el que exponemos las diferentes gestiones y desarrollos que hemos tenido que hacer adaptándonos a la situación que hemos vivido. Básicamente, voy a llamarles la atención sobre dos fechas que para nosotros, perdón, aquí en España han sido muy importantes. El 14 de marzo supone el inicio del estado de alarma, es decir, del confinamiento masivo de la población. Confinamiento masivo que permanece a lo largo de estos meses y que gradualmente, dependiendo de diferentes indicadores sanitarios, va desapareciendo a diferentes ritmos en las diferentes regiones españolas. La situación final termina, o el final del estado de alarma como tal, termina el 21 de junio. Bien, durante esos meses, aquí ven las diferentes medidas que hemos ido tomando. Hay una parte que consiste, y son estos tres ítems que tengo aquí de 15, 19 de marzo, 9 de mayo y 29 de mayo, consisten en resoluciones del presidente de la institución, por mi parte. ¿En qué consisten esas resoluciones? Bueno, esas resoluciones tienen que ver, pues, con la suspensión de la actividad presencial en las delegaciones, con unas instrucciones de mantenimiento de los servicios esenciales, con la priorización por encima de otras consideraciones de la salud de los funcionarios públicos y, en definitiva, también con una priorización de las principales operaciones estadísticas. Esta iniciativa la tomamos ya tempranamente en el INE, allá por el 19 de marzo, y más tarde, no recuerdo ahora mismo cuánto, unos días después, en la reunión que tuvimos todos los presidentes de INES de la Unión Europea, establecimos unas priorizaciones muy similares, acordadas por todos, y que nos fueron de mucha utilidad para la hora de jerarquizar y de definir nuestros recursos. En todo caso, voy a extenderme, como verán, muy poco en esta serie de resoluciones, porque son más reglas de orden interno, pero creo que sí son importantes para describir la situación con la que nos encontramos en esas fechas. Por supuesto, en esas resoluciones aparecieron diferentes normativas sobre trabajos de campo, producción estadística, que esas sí las detallaré de alguna manera de forma más precisa. Bien, lo primero que hicimos, concretamente creo recordar que fue el 17 de marzo, fue lanzar un comunicado a los medios. Un primer comunicado. En realidad lanzamos dos, uno el 17 y otro el 30 de marzo. En primer lugar, lo que expresamos fue el compromiso de la institución con el cumplimiento de todas las normas básicas y del Código de Buenas Prácticas de la Unión Europea. Es decir, nuestro compromiso por preservar la calidad de las estadísticas producidas por el INE. Ese compromiso fue paralelo a un llamamiento a la colaboración de los informantes, tanto de las empresas como de los hogares. Colaboración que en ese momento, comparto con ustedes, creíamos que era complejo, que era
que era un problema que tendríamos que afrontar a lo largo del confinamiento y de la pandemia. Afortunadamente hemos descubierto después que nuestras tasas de respuesta y por lo tanto la colaboración de esos informantes se mantuvo en el tiempo. Y nuevamente remarco el excelente comportamiento en términos de información de tanto los hogares como las empresas en unas situaciones muy complejas, muy complejas. Por otra parte, también lanzamos un mensaje claro y conciso, contundente, diría yo, sobre el cumplimiento del calendario de difusión de nuestros productos. Puedo decir que a día de hoy no hemos incurrido en ningún retraso en la publicación de un producto estadístico. Y concretamente en lo que respecta a los censos de población y vivienda y el censo agrario, pensamos que podremos salir con las condiciones y las fechas establecidas en un primer momento. A esto ayuda, desde luego, el hecho de que ambos censos en nuestro país se están construyendo mayormente en base a registros administrativos. Es decir, a información recogida de los usuarios, recogida de los ciudadanos y de las empresas por parte de la administración para otros fines, pero que nosotros estamos utilizando para la realización de estas dos operaciones. Sí es cierto que en ambos casos recurriremos a encuestas, pero encuestas de un tamaño muy pequeño para complementar los datos que obtenemos, en ambos casos a través de los registros administrativos. Bien, paralelamente a esta labor de difusión, de comunicación de línea directa a los medios y al público en general, pusimos también en marcha una página web estadística dedicada al COVID. ¿Qué contenía esta página web estadística? Esta página básicamente contenía datos sociodemográficos, económicos, de salud y mortalidad y datos de movilidad de la población que tenían relación con la pandemia que estábamos afrontando. Lógicamente, muchos de estos productos que hemos mostrado en esta página web dedicada no provienen de una información obtenida durante el COVID. Pero lo que buscamos fue bases de datos de nuestro instituto, información previa que podía de alguna manera tener relación con el confinamiento y con la pandemia. Así, por ejemplo, pues en el caso de nuestra encuesta de población activa, en el caso de la encuesta de fuerza de trabajo, estudiamos aquellos aspectos que podrían tener más influencia o que podrían tener más interrelación con el apartado del COVID. Por ejemplo, en nuestro directorio central de empresas, en nuestro registro de empresas, mostramos una clasificación y una tipología de aquellas empresas que podrían ser o estar más afectadas por la crisis y por el confinamiento. Les recuerdo además que en España tuvimos un confinamiento, dentro de este periodo de confinamiento, tuvimos un confinamiento más duro, que duró 15 días y en el que prácticamente todo el país quedó cerrado. En el ámbito de los datos económicos, tuvimos también la idea de publicar todos los datos coyunturales en un cuadro de mando, en un tablero, en un dashboard. Esta idea nos pareció muy adecuada para ayudar al usuario a seguir de alguna manera en tiempo real la evolución o el impacto que la pandemia tenía sobre la evolución económica de nuestro país. Esta idea, compartida por otros institutos de estadística europeos, va a llevarse ahora creo que ya a lo largo de este mes de octubre, al ámbito europeo. A nivel de la Unión Europea dispondremos de un cuadro sintético de indicadores
sobre el impacto que tiene la pandemia tanto en ámbitos sociales como económicos. Bien, en lo que respecta a los datos de salud y mortalidad, por supuesto, nos pareció fundamental tener unos datos lo más actualizados posibles sobre la situación en nuestro país. Concretamente, el INE elabora los datos de el llamado Movimiento Natural de Población, que, como bien ha dicho antes la directora del INE chileno, pues se refieren a nacimientos, defunciones y matrimonios. También llevamos a cabo la estadística de causas de muerte. Bien, estas estadísticas reciben o tienen generalmente un decalaje de publicación que en los momentos en los que estábamos viviendo no era aceptable para la ciudadanía. Y por lo tanto lo que hemos recurrido es a elaborar unas estadísticas experimentales a este respecto, de las que hablaré más tarde. Los datos de movilidad que presentamos también son datos nuevamente llamados experimentales, en el sentido de que utilizan nuevas técnicas o utilizan nuevas fuentes de datos que hasta ahora no se estaban realizando o no se estaban llevando a cabo en la estadística oficial. Concretamente, hemos estado dando datos diarios desde el 31 de marzo hasta el final de la pandemia, hasta el final del confinamiento, de la movilidad en España en 3.200 celdas que se distribuían o que hemos partimentado todo el territorio nacional. Este análisis de la movilidad lo hemos llevado a cabo a través de las señales de los teléfonos móviles de las 3 compañías más importantes de este país, de las 3 teleoperadoras más importantes. Y lo que hemos hecho, para que ustedes se hagan una idea, es una gran matriz de movilidad de esas 3.200 áreas, o de dimensión 3.200 por 3.200, en el que contabilizábamos los móviles que cambiaban de celda durante el día, permaneciendo en la misma celda durante la noche. Ese análisis de movilidad ha sido utilizado por el Comité de Crisis de nuestro gobierno y ha tenido un gran impacto en la opinión pública. Estamos ahora renovando la concesión o renovando los convenios con las diferentes teleoperadoras para continuar efectuando esta estadística de movilidad, porque, como bien saben, para los estudios epidemiológicos también tiene un gran interés. Aparte de esta web dedicada que les he contado digamos, a breves trazos, también hemos tenido la oportunidad de colaborar en el Estudio Nacional Epidemiológico de la Infección por SARS-CoV-2 en España. Este ha sido un estudio promovido por el Ministerio de Sanidad español, que su intención ha sido analizar una cohorte de hogares durante un determinado periodo de tiempo, el periodo de tiempo del confinamiento. Es decir, la idea ha sido obtener, mejor dicho, datos de tipo o de carácter individual, y para cada uno de esos hogares que han sido estudiados, realizar análisis clínicos que permitían detectar el número de contagiados, el número de infectados, pero también de aquellos individuos dentro del hogar que habían pasado la infección. Los resultados de este gran estudio nacional ya han sido realizados y hemos obtenido de ellos, o hemos podido aprender muchos aspectos de tipo epidemiológico, sobre todo en la relación entre aquellos pacientes que manifiestan síntomas de COVID y aquellos que, estando infectados, no manifiestan ningún tipo de
de sintomatología. Todo este diseño o todo este estudio nacional epidemiológico se ha realizado con el apoyo metodológico y el diseño elaborado por parte del Instituto Nacional de Estadística. Ha sido una operación conjunta entre el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Salud Carlos III. Bien, hay otro aspecto importante sobre el que hemos tenido que trabajar durante todo este periodo del confinamiento, que habla de o que se refiere a la difusión. Concretamente, el tema de las notas de prensa. La pandemia, el confinamiento, ha producido resultados a veces paradójicos en las estadísticas. Resultados que, de difundirse directamente, podrían haber generado confusiones importantes en la población. Por lo tanto, para nosotros ha sido una prioridad enfatizar el aspecto didáctico de las publicaciones de difusión que hemos realizado en el instituto. Aparte de esto, por supuesto, hemos incluido apartados específicos para la crisis del COVID. Por ejemplo, durante la época de confinamiento, el índice de precios al consumo ha sufrido importantes cambios, porque sencillamente había mercados que estaban reaccionados. Había bienes que no se podían consumir, porque los comercios estaban cerrados. Para evaluar el impacto que estaba teniendo sobre el coste de la vida para nuestros ciudadanos del confinamiento, lo que hicimos fue crear índices de precios al consumo alternativos que se basasen solamente en aquellos bienes que estaban a disposición de los consumidores y difundirlos. En el ámbito de la encuesta de población activa, también tuvimos que estudiar el fenómeno de la población, de la inactividad. La definición que da la Organización Internacional del Trabajo sobre la inactividad es la que aplicamos. Nosotros aplicamos en realidad la reglamentación de Eurostat o el reglamento europeo, pero el reglamento europeo es prácticamente una extensión o una traducción de lo establecido por las normas de la OIT, que creaba o podría llegar a crear situaciones paradójicas, dada la situación de confinamiento. Eso había que explicarlo. No podíamos caracterizar alegremente, permítanme la expresión, a una persona que ha perdido su empleo como inactiva por el mero hecho que durante el confinamiento no podía salir a buscar trabajo. Esa situación había que explicarla a la ciudadanía para evitar problemas de interpretación que a la larga caería o haría caer en un desprestigio a nuestros productos estadísticos. Aquello que no se comprende generalmente pierde prestigio y pierde reputación, porque a veces, y esto es algo que repetíamos muchas veces en la institución, la estadística tiene que reflejar la realidad, no puede ir en sentido contrario a ella. Bien, aparte de las notas de prensa, evidentemente en muchos de estos productos tuvimos que introducir nuevas fuentes de datos. Por ejemplo, en el ámbito de la coyuntura de la industria y de los servicios, hemos incorporado de manera masiva registros administrativos provenientes de la administración tributaria. De hecho, ya se habían estado incorporando previamente, pero los hemos utilizado ahora para evitar posibles problemas de no respuestas. En el ámbito de la contabilidad nacional trimestral, hemos utilizado, por ejemplo, información de tarjetas de crédito, gasto de usuarios gastos de los consumidores en tarjetas de crédito. El índice de precios al consumo
ya a comienzos de este año empezó a sustituir parte de sus encuestas por la utilización de Scanner Data. Esta tendencia se ha consolidado a lo largo de la pandemia, del confinamiento, y confío en que sigamos en esta dirección en los próximos años. Finalmente, en la encuesta de población activa también hemos tenido que usar registros administrativos, por ejemplo, de los ERTES, para ajustar nuestros datos y para, de alguna manera, confrontarlos y confirmarlos con los registros administrativos producidos por el Ministerio de la Seguridad Social. Bien, antes he mencionado ya el apartado también de la utilización de los teléfonos móviles, de los datos provenientes de los teléfonos móviles para todo lo que era los análisis de movilidad. Bien, aquí llegamos a una de las partes que creo más se han potenciado en nuestra institución a lo largo del confinamiento: la estadística experimental. Como ya les comenté en su momento, previamente, la estadística experimental es una estadística que no consideramos oficial porque todavía necesitamos realizar más pruebas, necesitamos confrontarlas con la estadística tradicional para ver o para tener claro que esa estadística refleja los fenómenos que queremos medir con ella y, por lo tanto, es experimental porque, como he dicho antes, bien metodológicamente es novedosa o bien utiliza fuentes de datos también novedosos o ambas cosas. Hasta el momento hemos realizado 3 estadísticas experimentales, que son el Atlas de la Renta de los Hogares Españoles. En este producto estadístico lo que hacemos es cruzamos registros de la Administración Tributaria con nuestros registros de hogares y representamos la renta media de los hogares a un tamaño de distrito censal para toda España. Tenemos ya 2 oleadas publicadas y esperamos seguir próximamente publicando nuevas oleadas. Una segunda estadística experimental que ha tenido también gran impacto en España es la publicación semanal de defunciones. Y teniendo también, por supuesto, los datos de defunciones semanales oficiales de los años anteriores, estamos haciendo o estamos proveyendo cálculos del exceso de mortalidad que se ha producido este año o a lo largo del año, pues por diferentes posibles razones, entre ellas el COVID. La tercera estadística experimental, creo que ya se la he comentado antes, que es la estadística de movilidad. Tenemos en cartera ya un conjunto de otras estadísticas experimentales. Una es sobre coyuntura demográfica de empresas. Consiste básicamente en exprimir la componente temporal de nuestro directorio central de empresas. Analizar cómo evoluciona la estructura y la demografía empresarial española. Hasta ahora lo estábamos haciendo año a año. Vamos a intentar reducir la frecuencia a trimestral. En segundo, para ello, pues utilizaremos básicamente registros administrativos. En segundo lugar, vamos a poner en marcha ya, esta ya está publicada, de hecho, una estadística de comercio diario de grandes empresas. Esta estadística está basada fundamentalmente en un sistema de información desarrollado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y que tiene en sus ficheros la declaración por IVA diaria de las, creo recordar que son 600 grandes empresas españolas. Perdón. Aparte de esto, en el ámbito turístico también vamos a lanzar varios proyectos. Algunos de ellos basados en telefonía móvil y otros de ellos basados en técnicas de web scraping y de gasto en tarjetas de crédito. Bien, toda esta estadística experimental, déjenme compartir con ustedes que ha sido algo en mayor o menor medida, y yo me congratulo en decir que en el INE español ha sido uno de los institutos europeos que más ha esforzado y más de estas estadísticas ha puesto en circulación, pero déjenme decirles que es
un conjunto de estadísticas que se han desarrollado de manera muy intensa en toda la Unión Europea y que entiendo que han llegado para quedarse. Espero que estas estadísticas experimentales en un momento determinado pasen a engrosar el ámbito de las estadísticas oficiales, ¿no? Bien, para ir terminando... Estimado Juan Manuel, justamente le iba a consultar, por favor, para continuar con el programa, por favor, 5 minutos más máximo para poder continuar. Muchas gracias. 5 minutos tenía, gracias. De las lecciones aprendidas. En primer lugar, yo creo que debemos de tener un mensaje optimista. Las estadísticas oficiales tienen una base sólida y robusta ante fenómenos como el que hemos padecido. Son de gran relevancia para los usuarios y, desde luego, esa relevancia hará que nuestra estadística oficial continúe y quede fortalecida por esta pandemia. Eso sí, hemos aprendido también que es necesario, al menos a nivel europeo, una acción coordinada de todo el sistema. Los fenómenos de pandemia son fenómenos globales y en el ámbito estadístico también. Es muy difícil a veces proveer estadísticas en un país y no forzar su comparación o no verte obligado a compararlas con la de otros países. Entonces claramente descubrimos que hay problemas que hay que resolver, problemas de comparabilidad, de homogeneización, problemas metodológicos que requieren una atención. ¿Cuáles serían para nosotros los nuevos retos y oportunidades, como ya dije al principio, que ha suscitado esta pandemia? En primer lugar, muchas de las innovaciones que hemos introducido han venido para quedarse. Mencionó la directora del INE chileno el teletrabajo. Es fundamental. Nosotros ahora mismo en nuestra institución, un 80% de nuestro personal está teletrabajando. Y es algo que ha llegado y que va a estar ahí. Los asuntos metodológicos de comparabilidad ya los he mencionado. Las estadísticas experimentales están ahí. El acceso a nuevas fuentes de datos está también ahí. Genera resultados importantes, relevantes. Y, en definitiva, todo ello obligará a una modificación de la normativa, tanto a nivel nacional como, entiendo, a nivel global. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de responder aquellas preguntas, si puedo, que tengan a bien hacerme. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por vuestra presentación. Y para finalizar esta ronda de presentaciones, daré la palabra al doctor Jorge Figueroa Zúñiga, quien actualmente es presidente de la Sociedad Chilena de Estadística y académico de Estadística en la Universidad de Concepción. Jorge, además, es editor asociado de la Chilean Journal of Statistics, revista científica estadística de Chile, que está como Emerging Sources Citation Index. Realizó su doctorado en estadística en la Pontificia Universidad Católica de Chile y su área de investigación general es el modelamiento estadístico en soporte compacto. Jorge realizará la charla titulada La toma de decisiones sustentada en el pensamiento estadístico y en análisis de los datos, perspectivas desde la Sociedad Chilena de Estadística. Jorge, estamos muy contentos de contar con tu participación como académico, pero además como representante de la Sociedad Chilena de Estadística. Por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me extendió el INE para presentar hoy día en el Día Mundial de la Estadística. Y en esta oportunidad voy a dar mi presentación sobre la importancia de los datos y toma de decisiones sustentadas en el pensamiento estadístico. Bueno, cuando estaba armando, digamos, esta presentación, lo primero que me vino a la mente es una definición que uno entrega el primer día de clase del primer
ramo de estadística que uno tiene en la universidad, y dice así, dice, la estadística es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos que se utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos con respecto a una característica, materia de estudio o investigación. Cuando uno es estudiante, en el primer día de clase, ¿verdad?, uno alcanza a percibir que detrás de cada una de estas acciones declaradas acá hay un mundo, pero completo, ¿ya? La primera parte, por ejemplo, recolectar, que está muy ligada a la parte de muestreo, es un mundo dentro de la estadística, ¿ya? Y vaya que es importante contar con un buen sistema de muestreo para poder luego obtener algunas conclusiones que puedan analizar de buena manera la realidad, ¿eh? Nosotros podemos ser unos eximios estadísticos, podemos tener todas las herramientas habida y por haber para poder analizar de la mejor manera los datos, pero si no contamos con un buen sistema de muestreo, entonces, en realidad, independiente de cuán capaces seamos, no vamos a poder tener un buen análisis posteriormente. Entonces, ahí hay un mundo completo que hay que poner atención, digamos. La parte de resumir y clasificar datos también da para un montón. Uno puede clasificar datos desde tablas de frecuencia, resumir información mediante distribuciones, luego estimaciones de sus parámetros, ¿verdad? O podemos, cuando tenemos grandes volúmenes de datos, clasificar por grupos, y ahí hay herramientas de data mining que permiten hacer clasificaciones para poder posteriormente analizar de buena manera los datos. En la parte de analizar e interpretar, también hay un mundo detrás de ello. Podemos analizar los datos partiendo desde estadística descriptiva, pasando por inferencias, desde hipótesis, intervalos de confianza, hacer modelamiento de los datos, modelos de regresión con efectos fijos, mixtos, errores en las mediciones, modelos geoestadísticos, modelos en series de tiempo. O sea, en resumen, hay un mundo en la estadística detrás de todas estas definiciones que uno la ve tan resumidas, digamos, hay un mundo por detrás completo. Y finalmente, lo que uno espera es que los datos hablen por sí solos, ¿ya? O sea, uno espera que cada uno de estos procesos sean de tal buena manera, digamos, asumidos, que finalmente los datos terminan hablando por sí solos. Y con respecto a esta parte, bueno, quería mostrarles de cómo los datos en realidad pueden hablar por sí solos. En mi desarrollo académico, mi mayor cantidad de artículos, digamos, científicos está por el lado un poco más teórico, pero tampoco los quería aburrir con eso, ¿verdad? Entonces me acordé de un paper que tuve el año pasado, que es un poco más aplicado, y donde quiero comentarles a grosso modo de qué trataba, y quiero mostrarles de que en este paper en realidad los datos hablaron por sí solos, ¿eh? Este es un artículo que nos aceptaron el año pasado en una revista que se llama Aquaculture Research, ¿ya? Y quiero comentarles cosas genéricas, no quiero entrar en cosas muy específicas. Lo primero, la importancia de la interdisciplina, ¿ya? Aquí Gabriel Arregada es un amigo de profesión médico veterinario, tiene un doctorado en genética en la universidad en Canadá. Yo soy doctor en estadística y el resto del equipo principalmente es gente ligada a la parte más bióloga, ¿ya? Entonces, es importante en estadística la interdisciplina, ¿ya? Saber conversar interdisciplinariamente y nosotros poder transmitir la información estadística de forma lo más simple posible, la forma más sencilla posible, ¿ya? Tratando muchas veces de evitar un poco los tecnicismos, salvo que sean realmente necesarios, ¿ya? Bueno, ¿de qué trataba este artículo? Este artículo trataba que en el sur, en la 10ª y 11ª regiones principalmente, desde hace algún tiempo se han establecido algunas salmoneras, ¿ya? Pero resulta que de un tiempo a esta parte los salmones han sido atacados por unos parásitos que se llaman piojos de mar, ¿ya? Cuando un piojo de mar ataca un salmón, el salmón se ve de esta forma, y eso principalmente afecta a los salmones, primero porque puede incluso matarlos, acorta el tiempo de vida, y por lo demás también hay un efecto económico aquí, que no se pueden vender esos salmones si están con esos parásitos. Entonces, una industria, una farmacéutica,
desarrolló un medicamento que se echaba al agua, digamos, para poder atacar estos parásitos. Entonces, nosotros, ¿qué nos interesaba en este estudio? Medir la efectividad de este tratamiento, que este es un índice que va entre 0 y 1, y vale 1 cuando el tratamiento fue muy efectivo, o sea, cuando luego del tratamiento el pez, digamos, ya no tenía ningún parásito, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que teníamos un índice entre 0 y 1 y habían varios salmones que ya no tenían parásitos post tratamiento, así que había el 1, de cierta manera, tomado masa, digamos, en 1. Entonces propusimos, y aquí un poco de tecnicismo, digamos, cortito, propusimos un modelo 1 inflacionado, donde W es la probabilidad que se pueda tomar este valor 1, y la densidad asociada, digamos, a cuando esta efectividad está entre 0 y 1, está dada por este ponderado de una densidad, ¿ya? Naturalmente, cuando los datos van entre 0 y 1, uno puede pensar la distribución beta, que por naturaleza tiene soporte en ese intervalo, ¿ya? Y entonces, como en este estudio teníamos variables explicativas que queríamos explicar el fenómeno de esta tasa de efectividad del tratamiento, tomamos este modelo que está aquí en 3, digamos, ¿ya? Este es un modelo que tiene tanto efectos fijos como efectos aleatorios. Entonces, este es un modelo con efectos mixtos, ¿ya? Este modelo con efectos mixtos y respuesta beta fue un artículo que yo desarrollé y que fue aceptado en la CSDA, que es la Computation Statistical Data Analysis, del año 2013. Y aquí me quiero detener para poder transmitirles algo que nos ocurre a nosotros en cuanto a la investigación, ¿ya? Voy a contar las ganadas y las perdidas, digamos, de este artículo, ¿ya? La parte de las ganadas es que cuando yo desarrollé este artículo con un modelo con efectos mixtos y respuesta beta, es el año 2013, de alguna forma yo sabía que esto podía ser muy aplicable en la práctica, ¿ya? Que se podían desarrollar muchos problemas, podían ser solucionados mediante esto en cuanto a la práctica. Y efectivamente, del 2013 a la fecha, en más de 60 artículos han citado este artículo, y en disciplinas transversales, ¿ya? Disciplinas como biología, en genética, en la Universidad de Wisconsin, alguna vez alguien me escribió porque lo estaban aplicando ahí, en estudio económico, en ingeniería, incluso en la misma estadística para desarrollar otros métodos, ¿ya? Ahora, las pérdidas, digamos. Resulta que cuando yo desarrollé este método, traté de buscar datos, a pesar que yo creía que era algo que ocurría mucho en la práctica. Busqué y no encontré nada en realidad muy actual para poder aplicar esta metodología. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes van a este artículo en particular del año 2013, la aplicación que yo tengo en este artículo es una aplicación con datos de 1956. O sea, ¿y a dónde quiero ir con esto? ¿Qué comentario quiero hacerle? Hay una desconexión súper grande en este minuto entre la parte de investigación, a la mayoría de los investigadores nos está pasando, que estamos desarrollando teoría por si alguien alguna vez quiere ocuparla. Pero la investigación debería ser al revés. Uno como investigador debería tener datos y debería tener una problemática a desarrollar. Y sobre esa problemática nosotros deberíamos desarrollar la investigación. O sea, en este minuto nosotros, los investigadores, estamos construyendo castillos sobre nubes para ver si alguna vez alguien quiere entrar a esa nube o a ese castillo. Pero nosotros deberíamos construir los castillos para quien quiera usar los castillos, ¿verdad? Entonces, ahí entonces creo que debemos fomentar esta interdisciplina y la conexión entre la academia y entre la empresa. Entonces ahí yo quiero hacerle una invitación tanto a las empresas como a las instituciones de que si tienen alguna problemática, acérquense a la universidad, independiente que la universidad tenga alguna especie de consultora o no, digamos, siempre va a haber un grupo de académicos, de investigadores, que va a estar felices de atenderlo y recibir problemas reales para poder desarrollar herramientas luego de investigación. Así que atrévanse, vayan a las universidades, contáctense con los académicos, ¿ya? Eso en primera parte. Volviendo al tema, digamos, de lo que nosotros estábamos haciendo, bueno, tomamos en cuenta ciertas variables explicativas, qué sé yo, aquí están, no me voy a extender leyendo eso que está ahí, pero finalmente nos quedamos
con ciertas variables explicativas que explicaban de mejor manera el fenómeno. Y aquí quiero volver a lo que les comentaba, que los datos deben hablar por sí solos. Miren, aquí este es un análisis que yo hice durante una tarde de estos datos, y en la tranquilidad, digamos, de mi oficina, frente a un computador, llegué a la conclusión que la eficacia del tratamiento, ¿verdad?, es indirectamente proporcional, digamos, al peso del P. O sea, a medida que el peso del P aumenta, el tratamiento era menos efectivo, ¿ya? Primera conclusión que obtuvimos. Luego hubo una conclusión trascendental, y de aquí viene el título incluso del paper, que nos dimos cuenta que el año de aplicación afectaba también. O sea, a medida que más años pasaban, el tratamiento se volvía menos efectivo. Y eso habla entonces que el parásito estaba tomando alguna resistencia con respecto al medicamento. Por lo cual entonces el laboratorio, la farmacéutica que estaba elaborando este medicamento, tenía que cambiar rápidamente la dosificación o la construcción misma del medicamento, ¿ya? Y para no entrar en detalles, obtuvimos muchas otras conclusiones, y lo que quiero resumir con todo esto es cómo uno, como estadístico, frente al computador y sin siquiera ir a la zona donde se está haciendo el experimento, es capaz de desnudar una realidad completa. O sea, nosotros como estadísticos tenemos la capacidad de desnudar una realidad independiente que ni siquiera hayamos estado presencialmente en el lugar de los hechos. O sea, después de analizar los datos, yo llamé a mi amigo, digamos, y él me comentó que había estado hace un par de meses en esta salmonera, y conversando con la gente le había comentado muchas de las cosas que estaban puestas acá y que se había dado cuenta a través de los años. Así que eso es lo primero. Esto da cuenta entonces de cómo los datos realmente hablan por sí solos, ¿ya? Y eso viene tanto de un análisis depurado como de una buena toma de muestras, ¿ya? Todo un proceso que hay que tomarlo en su esquema completo. Bueno, este análisis es un poquito más estadístico, obviamente puramente estadístico, y últimamente con el desarrollo de la computación, ¿verdad?, transcurridos los años, se ha habido un boom con respecto al análisis de datos un poco más masivos, lo que es el Big Data, o Data Mining, o Data Science, ¿verdad?, como nombran algunos. Y efectivamente, con respecto a esto, antiguamente los bancos nos llamaban para ofrecernos o créditos o algunos seguros, ¿verdad? Y la tasa de retención, digamos, o de captación que tenían los bancos era bastante baja. Ahora con el tiempo uno entra a la página del banco y el banco sabe que nosotros estuvimos mirando 10 minutos un crédito consumo, o estuvimos mirando 10 minutos, 5 minutos un seguro contra incendio. Entonces el banco, como nos está monitoreando, nos va a llamar luego para ofrecernos el crédito consumo, el seguro contra incendio, por ejemplo, ¿verdad?, que nosotros estamos mirando. Y con eso han aumentado la tasa de efectividad en ofrecerle al cliente realmente lo que ellos quieren. Entonces, efectivamente, al parecer estamos siendo monitoreados continuamente. Lo mismo con el lanzamiento de ofertas de impacto. Ahora también nos llegan ofertas que son individuales, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, en supermercados, por ejemplo. Entonces nos quedamos con la idea de que nada es privado, ¿verdad? Pareciera incluso que los celulares nos escucharan. O sea, por una parte, efectivamente, a veces uno está conversando con un amigo y se da cuenta que al rato Google o Facebook le ofrece realmente lo que uno estaba conversando, o realmente lo que uno quiere. Uno podría pensar también que los algoritmos utilizados por Google y Facebook son tan potentes que incluso están prediciendo con exactitud lo que nosotros vamos a querer o lo que nosotros estamos queriendo. Bueno, entre que los celulares están escuchando y entre que hay una predicción potente ahí de Facebook o de Google, yo creo que hay un poco de ambas partes en realidad. Tanto así, y aquí quiero comentarles una anécdota. Cuando uno utiliza aplicaciones como Google, uno acepta las condiciones y términos de contrato, ¿verdad? Uno obviamente las acepta porque quiere utilizar estas plataformas. Pero asociado a este paquete, ¿verdad?, hay algunas cosas que uno a veces no se da ni cuenta. Hace un par de semanas atrás, ingresando a Google Maps, yo me di cuenta, entré en mi perfil, como ustedes lo ven acá, este es mi perfil, y entré a una parte que se llama Tus rutas. Eso fue hace un par de semanas atrás, insisto.
Y dije, a ver, había un calendario, dije, a ver qué ocurrió el 14 de septiembre del año 2019, el año pasado. Dice, estuve en Concepción, salí un poco antes de las 9 de la mañana, manejé durante 200 y algo kilómetros, durante un poco más de 2 horas, llegué a un servicentro, me detuve ahí, reanudé mi marcha, manejé por tantos kilómetros más, por tanto tiempo más, y luego llegué a Coltauco, ya que es una comuna que está cerca de Rancagua. Entonces, esto yo lo descubrí hace un par de semanas, y yo no tenía idea que Google hace años ya que me estaba monitoreando y sabe lo que yo hago o los lugares que visito día a día, ¿ya? Bueno, ahí hay un ejemplo claro, digamos, de que nada es privado, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos en algunos minutos está siendo monitoreado. Por otra parte, este título yo lo puse a propósito porque Nada es privado también es un documental que está en Netflix, ¿ya? Y principalmente, este documental trata sobre una empresa sobre estudios, digamos, que se llama Cambridge Analytica, y de cómo Cambridge Analytica utilizó datos principalmente de Facebook para poder influir tanto en las elecciones de Donald Trump el año 2016 como en la votación por el Brexit también el mismo año. ¿Ya? Cómo Cambridge Analytica, analizando los datos, pudo estudiar dónde estaban la mayor cantidad de personas que estaban no sabían por qué, no sabían qué votar, ¿ya? Entonces, bueno, nuevamente, la estadística entra súper fuerte acá. Nosotros como estadísticos somos capaces de desnudar una realidad y desnudar incluso una sociedad, como fue hecho aquí por Cambridge Analytica. Pero también hay algo muy importante, y lo importante es que nosotros como estadísticos no trabajamos solos. Una vez que la realidad está desnudada, ¿verdad? Tenemos que trabajar en conjunto, en este caso, con sociólogos, con psicólogos, con ingenieros comerciales, con ingenieros civiles, etcétera, para poder lograr un objetivo utilizando estos datos, ¿ya? Nosotros entregamos los datos, entregamos la realidad, pero son los especialistas del área en cuestión los que van a saber qué hacer con estos datos y cómo llegar y cómo lograr una efectividad con los datos que ellos tienen a disposición. Entonces, ¿qué hacemos con la información? Ponerla a disposición de expertos para tomar decisiones efectivas, ¿ya? Entonces, la estadística es una disciplina transversal y nosotros debemos fomentar esta interacción con otras disciplinas. Pero yo comento aquí, partamos por casa, ¿ya? ¿Qué significa partir por casa? Yo creo que primero hay que fomentar la relación que nosotros tenemos dentro del área estadística entre estudiantes, académicos y profesionales, ¿ya? Y aquí entra la Sociedad Chilena de Estadística. ¿Cuál es la misión de la Sociedad Chilena de Estadística, la SOCHE? Promover el estudio, progreso y difusión de la estadística, contribuyendo al perfeccionamiento de sus miembros mediante investigaciones y estudios relacionados con la estadística. Aquí hay un punto en particular, yo creo que en general lo hemos hecho más o menos bien en la sociedad, y en particular en cuanto a la investigación, nosotros tenemos una revista que es la Chilean Journal of Statistics, que fue indexada hace menos de un mes, ¿ya? Como dentro de la base de datos de Scopus, ¿ya? De alguna forma la sociedad estadística ha valorado esta revista y ha sido indexada. También somos emerging, estamos como emerging en Easy Web of Science, y ahora estamos peleando, digamos, para entrar como Easy regulares. O sea, en cuanto a investigación, estamos más o menos bien. Y la relación entre profesores y entre académicos y alumnos se ha llevado de forma natural. Tenemos los alumnos en las mismas universidades, vamos juntos a los congresos, pero nos sentimos cojos, ¿ya? Nos sentimos cojos ¿en qué sentido? Sentimos que nos falta mayor conexión con el mundo profesional, ¿ya? ¿Qué queremos entonces como sociedad? Queremos reencantar a los profesionales e integrarlos a nuestra sociedad estadística. ¿Cómo queremos reencantarlo? Con jornadas nacionales de estadística. Es verdad, hago un mea culpa, jornadas nacionales de estadística anteriormente principalmente han sido más técnicas, más teóricas en realidad.
queremos implementar en las próximas jornadas nacionales de estadística, invitar a los profesionales que nos hablen desde su problemática y cómo están afrontando sus problemáticas, que otros profesionales sepan qué están haciendo en la empresa, en las demás empresas, y nosotros como investigadores también podemos comentarles nuestra visión de cómo eventualmente hacer algunas mejoras, quizás es que de las problemáticas que ustedes puedan exponer, ¿ya? Queremos reencantarlos con conversatorios y cursos gratuitos. ¿Qué cosas hemos hecho en las 8 hasta el minuto y qué cosas vamos a hacer? Y ahí quiero extender una invitación también. Actividades realizadas. Del 10 de junio al 5 de agosto, realizamos 8 conversatorios referentes al COVID, con expertos nacionales e internacionales. Además, diversas publicaciones de informes y noticias en nuestra web. Aquí quiero invitarlos a que visiten la página www.soche.cl, donde van a encontrar noticias, actividades que estamos realizando permanentemente. Del 12 al 14 de agosto realizamos el primer workshop virtual de estadísticas con contribuciones de posgrado. Y aquí esta es una actividad que ahora la próxima semana ya vamos a realizar, es una actividad gratuita y queremos invitarlo a todos ustedes a que participen. El día 28 y 30 de octubre vamos a realizar un curso de visualización de datos en RStudio, ¿ya? Entonces, ingresen a la página www.soche.cl y pueden inscribirse en ese curso que es gratuito. Fechas por definir, vamos a hacer también un curso de análisis de sobrevivencia y también un curso de bioestadística, por lo que están todos cordialmente invitados, ¿ya? Algunas reflexiones finales para poder terminar. Como les comenté anteriormente, dice, la investigación académica debe ser fomentada por el desafío de afrontar un problema real. Luego, los nexos entre la academia y las instituciones o empresas relevantes, y debe ser fomentada, ¿ya? No, idealmente no deberíamos seguir construyendo castillos sobre nubes, sino que castillos para quien necesite habitar ese castillo, ¿verdad? Los académicos, entonces, reforzando esa idea, contamos con herramientas para innovar y desarrollar nuevas herramientas en estadística, pero tenemos sede de datos, ¿ya? Eso es algo que algunas veces para nosotros es esquivo. Y efectivamente queremos fomentar esta unión, ¿verdad? En poder aceitar un poco este engranaje entre la academia y la empresa. Pero antes de eso, yo quiero ir un poco más a la base y ahí aprovechar que la directora nacional está presente para poder hacerle una invitación, ¿verdad? Y echamos de menos a las 8 alguna interacción un poco mayor entre la Sociedad Chilena de Estadística y el INE. Entonces, quiero cordialmente invitar a la directora nacional a elaborar conjuntamente con la SOCHE un convenio de colaboración mutua entre el INE y la Sociedad Chilena de Estadística. Yo sé que el INE tiene excelentes profesionales, ¿ya? Pero a veces un empujoncito, ¿verdad? Desde afuera, una mirada externa, yo creo que también les vendría bien. Así que el día que quiera, a la hora que quiera, yo estoy a su disposición y podemos conversar referente al tema, ¿ya? Bueno, y para terminar, y como a mí me invitaron a hablar sobre datos, quiero terminar con una reflexión que escribí a continuación sobre datos. Y dice así, dice, los datos son como los amigos. Siempre podemos contar con ellos y aprender de ellos. Solo hay que dedicarles tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación, ya que incorpora un caso aplicado, digamos, donde la estadística juega un rol importante en la obtención de conclusiones y además realza la importancia de justamente contar con datos. Además, agradecemos la invitación que nos haces al INE. La directora va a tener la oportunidad de responderla ahora, que vamos a hacer una ronda ahí, que por razones de tiempo, en realidad, vamos a tener que seleccionar algunas preguntas que han sido planteadas, digamos, en el chat del evento. Y les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes de forma secuencial, haciéndoles la pregunta, y ahí les solicito, por favor, que traten de poder condensar las respuestas para poder no extendernos tanto respecto a lo que estaba planificado.
Bueno, en el chat Alejandra, por ejemplo, nos compartió la siguiente reflexión. Considero extremadamente relevante hacer uso de bases de datos secundarias para investigación, aunque es un recurso subestimado, principalmente por desconocimiento de esta información y su disponibilidad. ¿Ya? Ahora vamos con una consulta para Juan Manuel, que tiene que ver con... Vamos a fusionar, digamos, dos preguntas. Una es, en el contexto de pandemia, ¿cómo se realizan los análisis que tienen cambios tan importantes en la base de comparación, por ejemplo, durante pandemia y post-pandemia? Y respecto a los registros administrativos que maneja el INE de España, digamos, estos poseen DNI real, y si es así, ¿qué hubiera pasado si no contaran con esta información? Si los registros administrativos se entregan por ley o hay convenios de por medio específicos para cada uno, digamos, de generación o de fuente de información. Eso, partamos contigo, Juan Manuel, y luego vamos con el resto de nuestros panelistas. Muchas gracias. Tienes que encender el micrófono, por favor, Juan Manuel. Gracias, siempre lo olvido. En primer lugar, agradecer las preguntas. Veo que la gente ha seguido con interés y atención nuestras charlas y eso siempre es de agradecer. Con respecto a la primera pregunta, el objetivo de un instituto de estadística no es, o si es un objetivo secundario, valorar los datos. Lo que tenemos que hacer es producir datos. La interpretación de esos datos la deberán de hacer otros. La metodología que hemos seguido a lo largo de la pandemia es consistente y coherente con la que hemos seguido antes y después. Por lo tanto, si los datos han cambiado de manera estructural, déjenme decirles, no es culpa del INE, sino que es culpa de la situación. Y ahí les toca a los analistas de datos explicar y entender por qué eso ha sido así y qué consecuencias tiene. Con respecto a la segunda pregunta estaba relacionada con los datos. ¿Me la puede, por favor, recordar un poquito? Era para ser preciso. Sí, ningún problema. Sobre los registros administrativos que maneja España, si cuentan con DNI real de las personas. Si es así, ¿qué hubiera pasado si no contaran con esta información? Y si los registros administrativos se entregan por ley o hay convenios de por medio. Vamos a ver, la estadística oficial moderna, en mi opinión, no puede entenderse ya sin la existencia de registros administrativos, porque nos supone un incremento en la eficiencia y un ahorro de costes tremendo, que de otra manera no podríamos. Ahora mismo el INE, al menos en España, no podría hacer frente a todos sus compromisos de producción desde un punto de vista presupuestario si no llega a ser por la disponibilidad de esos registros administrativos. Primera. En segundo lugar, tanto la ley de función pública, la ley de función de estadística pública española, como el Reglamento Europeo de Estadística, capacita al INE para obtener aquellos registros administrativos de la administración que sean necesarios para la producción de estadística oficial. Es decir, nosotros lo que tenemos, o la ley nos capacita para demandar esos registros al departamento que los publique y ese departamento está obligado a entregárnoslos. Otra cosa es que, por supuesto, la relación entre administraciones, en mi opinión, no debe de realizarse de una manera autoritaria e imperativa. Yo soy más bien partidario de los acuerdos de colaboración y de los convenios de transmisión de información. Pero legalmente estamos capacitados y empoderados para realizar esas demandas. Con respecto a los DNIs, bueno, nosotros seguimos la Ley de Protección de Datos y todas las normas de secreto estadístico y, por lo tanto, ese tema pues somos especialmente cuidadosos, ¿no? Pero hoy en día técnicamente es posible
realmente utilizar esos registros sin que peligre la privacidad de los hogares y de las empresas que han dado esa información a la administración pública para otros usos. Gracias, espero haber sido lo suficientemente breve. Muchas gracias, Juan Manuel. A propósito, leo un nuevo comentario que nos compartió Juan Bautista Cabrera, que dice: me parece muy pertinente el comentario del profesor Figueroa. La comunidad, personas, organizaciones, empresas e instituciones debe acercarse a las universidades para plantear problemas que puedan ser investigados y resueltos con el aporte de la academia, involucrando en ello a profesores y estudiantes. Y la universidad debe mostrarse abierta a la comunidad. Y aquí una pregunta para Jorge, que tiene que ver con cómo ves la integración de las estadísticas con el machine learning y la inteligencia artificial en el contexto de políticas públicas. Jorge. Bueno, como comentaba anteriormente, hay un boom, ¿verdad?, entre todas estas herramientas de análisis de datos masivos. En cuanto a la integración de políticas públicas, habría que estudiar, digamos, con qué datos se cuentan y qué análisis se quieren hacer, pero actualmente se tienen muchos datos, ¿ah? Y dentro de ese gran volumen de datos que uno puede puede tener, digamos, a disposición, se pueden hacer cosas. Ahora, no sé cómo responder específicamente porque depende de lo que nosotros busquemos, de qué datos contemos, digamos, que ahí yo no sé qué datos se contarán en la parte pública y qué objetivo nosotros queramos perseguir. Pero efectivamente, dado que se están procesando y se están teniendo muchos datos actualmente, muchos registros, digamos, de forma masiva, creo que se puede hacer mucho, ¿ya? Pero puntualmente hay que ver cuál es el objetivo y con qué nosotros contamos. Bien, muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Y para finalizar la ronda de consultas, vamos con una pregunta para la directora del INE Chile, Sandra Quijada. La pregunta dice: ¿cómo vamos en línea del uso de los registros administrativos, pensando en el gasto en tiempo y recursos en la aplicación de encuestas? Sandra. Gracias, Leonardo, y muchas gracias por la pregunta. Los registros administrativos son parte de las definiciones estratégicas de nuestra institución, que están muy vigentes. Durante el año pasado y ya concretado en este 2020, hemos hecho un convenio con el servicio disculpen, no me acuerdo exactamente la sigla, pero de servicios sanitarios, que nos permite obtener información de redes de electricidad, gas y agua, para poder actualizar nuestros marcos muestrales, disminuyendo de esa forma la recolección de enumeración que se hace previa a la recolección de estadísticas. De esa manera, utilizando la tecnología, ¿cierto?, el mapeo de la información que tenemos a través del censo, podemos ir haciendo análisis de actualización con esa información e ir focalizando y reduciendo los puntos donde nosotros vamos a hacer el levantamiento de terreno, pensando que el levantamiento de terreno efectivamente requiere una cantidad de recursos muy importantes para su levantamiento. Nosotros estamos en una etapa de hacer uso de esto, de documentar. El año pasado tuvimos un cambio de estructura en nuestra institución donde se creó un subdepartamento de registro administrativo que va a permitir sentar las bases técnicas y prácticas que se necesitan para que los distintos grupos interdisciplinarios de la institución puedan llegar a un buen uso de esos registros, no solamente para los marcos muestrales y la actualización de esos marcos muestrales, sino que también para
la reducción de la carga del informante, sino que también para la generación de nueva oferta estadística, de manera de no generar una carga tan relevante como la tenemos hoy día, no solamente en las personas, sino que también en las empresas. Hay empresas a las que les mandamos todas las estadísticas que hacemos como institución, entonces eso se vuelve una carga muy compleja, aún más cuando ya tenemos información que no es necesario duplicar en otros instrumentos. Entonces estamos trabajando en esa línea. Y también, dada la pandemia, ¿cierto? Hemos tenido que recurrir a información que viene de las técnicas de web scraping, ¿cierto? De recolección por otras vías que estamos empezando a tomar muy en serio porque entendemos que va a ser la nueva forma de recolectar información en esa línea. Y por lo mismo, no solamente es necesario nutrirse de profesionales o de conocimientos a profesionales que ya existen, sino que también de infraestructura informática. Por lo tanto, estamos en esa línea. Hoy día tenemos 2 convenios vigentes con la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Seguridad Social que nos permiten trabajar en contraste de información, como ya les comenté respecto a la Encuesta Nacional de Empleo, y también respecto de qué estamos haciendo, de cómo ampliar la oferta con los datos de de seguridad social para complementar, por ejemplo, los datos del mercado laboral. Entonces vamos en esa línea, vamos avanzando un poco más lento de lo que nos gustaría. En el caso nuestro, si bien también nuestra legislación nos faculta para la solicitud de información, esto normalmente se hace vía convenio y es algo lento. Estamos menos empoderados que en el caso de nuestro colega de España para poder hacer estas solicitudes, y se contraponen, en nuestro caso, la ley del INE, la ley de transparencia y algunas otras interpretaciones que es necesario conversar y llegar a un acuerdo para que eso suceda. Por lo tanto, es menos rápido de lo que a uno le gustaría. Pero estamos avanzando y queremos avanzar más rápido también en un futuro cercano. Y quisiera aprovechar también de responder a Jorge respecto a su invitación. Solo para comentarte, Jorge, nosotros nos hemos acercado a ustedes en otras oportunidades cuando yo estaba en la subdirección técnica y tratamos de hacer un convenio, así que muy felices de que podamos potenciar el uso de los datos en la investigación, vincularnos con la academia para nosotros es muy relevante. Y también para poder hacer una difusión de las estadísticas a la ciudadanía y a los mismos investigadores, y pasando también muchas veces por temas técnicos que son necesarios reforzar en los otros servicios públicos, que son los usuarios y quienes toman las decisiones, como comentaba Juan Manuel, ¿cierto? Nosotros como INE, nuestra misión es la producción de la información, el análisis de la información y el uso que se da de estos datos está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, muy felices, y podemos obviamente conversar después de esto cuáles serían nuestros términos y cómo podríamos relacionarnos en un futuro muy cercano. Así que muchas gracias. Gracias, directora. Bien, muchas gracias a los 3 panelistas por la respuesta a las preguntas planteadas. Hay algunas otras preguntas que nos han ido llegando. Lamentablemente, por restricciones de tiempo, no vamos a poder abordarlas, ¿ya? Hemos tenido 3 presentaciones que resaltan la importancia de contar con estadísticas de calidad para la toma de decisiones, y en el contexto actual, mediado en realidad por una pandemia, esta situación adquiere mayor relevancia aún y refuerza el mandato para quienes participamos en procesos de producción estadística. Estamos contentos de haber podido generar estas instancias y afortunadamente la tecnología nos permite, por un lado, acercar distancias y al mismo tiempo dar mayores oportunidades de acceso a este tipo de actividades. Agradezco a nuestros panelistas que han abordado de forma notable la relevancia que tiene la estadística en nuestras vidas. Espero que hayan podido disfrutar de sus presentaciones y que hayamos podido reflexionar en torno a la importancia de contar con información confiable en nuestra vida diaria. Aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestras actividades que están siendo publicitadas a través de nuestra página web y de nuestras plataformas.
y en particular al webinar, al segundo webinar del día, que vamos a tener a las 15:30 horas, titulado Desafíos futuros para la producción de estadística, una mirada desde el uso de registros administrativos. Entonces, gran parte de los elementos que hemos estado consultando y comentando en esta presentación se van a abordar con mayor nivel de detalle esta tarde. Entonces, sin extendernos más, aprovecho de desearles que tengan una excelente jornada y agradecerles que nos hayan podido acompañar en esta ocasión. Muchísimas gracias.